Bienvenidos. Espero que se encuentren súper bien y con muchísimas ganas de sumergirse en un tema que estoy segura, les va a encantar y a despertar su curiosidad. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del espectáculo, y especialmente entre los fans de una pareja que conquistó corazones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente nos centraremos en un supuesto momento clave, la última charla entre ellos, y exploraremos qué podría haber significado este encuentro para su historia, para sus carreras y por supuesto para la imaginación de todos nosotros. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desgranar este tema con todo el detalle y la pasión que merece. Y antes de adentrarnos en esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese hermoso botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo mejor para ustedes. Pues bien, ¿de qué se trata este momento clave que da título a nuestro vídeo? La pregunta surge en un contexto donde, como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del medio turco, y su relación rompió récords de popularidad. Su química en pantalla en Sen Kalkam traspasó la ficción, y la vida real pronto se entrelazó con la pantalla. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones a menudo están bajo el escrutinio público, y las despedidas, o incluso los distanciamientos, generan un sinfín de especulaciones. La última charla es precisamente eso, una posible conversación, un punto de inflexión, una despedida o quizás un diálogo crucial que pudo haber ocurrido entre ellos. ¿Fue una conversación de fin de relación? ¿Fue un encuentro para aclarar malentendidos? O quizás fue un momento de reflexión sobre el futuro de su relación y sus carreras individuales. Las teorías son muchas y las especulaciones interminables. Nuestro objetivo hoy es intentar, con la información disponible y un poco de análisis, vislumbrar qué pudo haber sucedido en ese momento y qué implicaciones tuvo. Piensen en la intensidad de su relación pública. Cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario en una foto, era analizado al milímetro. Y cuando, tras un tiempo de ser una pareja inseparable, comenzaron a aparecer señales de distanciamiento, de agendas separadas, de ausencias en eventos mutuos, la prensa y los fans empezaron a preguntarse ¿qué pasó? Y dentro de esas preguntas, la idea de una última charla cobra una fuerza especial. Imaginen la escena, dos personas que compartieron tanto, que vivieron un amor que parecía sacado de un cuento de hadas bajo los focos del éxito y la admiración. Una charla así, en ese contexto, no sería una conversación cualquiera. Probablemente estaría cargada de emociones, de recuerdos, de decisiones importantes. Podríamos plantearnos varias hipótesis sobre el contenido de esa supuesta última charla. Una de las más comentadas, sin duda, es la de una ruptura sentimental. En este escenario, la conversación habría girado en torno a la imposibilidad de continuar la relación, quizás por presiones externas, por caminos profesionales divergentes, o simplemente porque, como a veces sucede, el amor, aunque intenso, llega a su fin. Sería un momento de aceptación, de dolor, pero también de respeto mutuo por lo vivido. Podríamos imaginar palabras de agradecimiento por los momentos compartidos, por el apoyo incondicional que se brindaron durante su tiempo juntos, y quizás un deseo sincero de felicidad para el otro en sus futuros proyectos. Sería el cierre de un capítulo importante en sus vidas personales. Otra posibilidad es que esta última charla no haya sido necesariamente un punto final, sino un momento de redefinición. Quizás, ante las crecientes presiones mediáticas y la vorágine de sus carreras individuales, decidieron tomarse un tiempo, o reevaluar la forma en que llevaban su relación. En este caso, la conversación podría haber sido sobre la necesidad de un espacio personal, de enfocarse en sus carreras por separado por un tiempo, pero dejando la puerta abierta a un futuro, o simplemente buscando un equilibrio más saludable entre su vida pública y privada. Podría haber sido una charla madura, buscando proteger lo que tenían sin sacrificar su crecimiento individual. Y luego está la perspectiva desde sus carreras. Ambos son actores con mucho talento y ambición. El éxito de Sen Kalkam les abrió muchas puertas, pero también los encasilló en cierto modo. Una charla así podría haber sido para discutir cómo seguir adelante profesionalmente, cómo diferenciarse de sus personajes, cómo abordar nuevos proyectos sin la sombra constante de su relación. Tal vez compartieron sus sueños, sus miedos sobre el futuro, y se dieron consejos mutuos para navegar el complejo mundo del entretenimiento. Podría haber sido un encuentro de colegas y amigos que se apoyan mutuamente en sus aspiraciones.
Lo fascinante de este tema es la falta de confirmación oficial. En el mundo de las celebridades, a menudo, lo que se conoce es a través de filtraciones, rumores y deducciones. Y es precisamente esa ambigüedad la que permite que la imaginación vuele. Los fans que tanto los quisieron juntos buscan explicaciones, buscan entender qué pudo haber sucedido para que una pareja tan icónica ya no estuviera visiblemente unida. La última charla se convierte en el nudo de esa narrativa, el momento en que las cosas, quizás, cambiaron irrevocablemente. Analizando el impacto de su relación y su posterior separación, es innegable que Kerem Bürsin y Hande Erçel marcaron una época. Su conexión resonó de una manera muy especial con el público, y eso se tradujo en un fenómeno de masas. Cuando esa conexión pública cesó, generó un vacío, una expectación por saber qué había ocurrido. La última charla se erige como un símbolo de esa transición, de ese momento en que las cosas tomaron un nuevo rumbo. Podríamos incluso imaginar el escenario físico de esa charla. ¿Fue en un lugar íntimo, rodeados de la calidez de un hogar, o fue en un entorno más público, intentando mantener la discreción? Cada detalle imaginado añade capas a la historia. Lo importante es que, independientemente de la naturaleza exacta de esa conversación, tuvo que ser un momento significativo. Un punto de inflexión que, de una forma u otra, reconfiguró sus vidas y sus trayectorias. En este viaje de especulaciones, es crucial recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias realidades. Lo que vemos desde fuera es solo una fracción de lo que sucede realmente. Sin embargo, es precisamente esa fracción la que nos permite crear estas narrativas, estos debates y estas conexiones emocionales con los personajes públicos que admiramos. La última charla entre Kerem y Hande es un ejemplo perfecto de cómo el público se involucra en las historias de sus ídolos, buscando entender las motivaciones, las emociones y las consecuencias de sus actos. Para resumir un poco todo lo que hemos conversado, hoy nos sumergimos en la intrigante idea de la última charla entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exploramos varias hipótesis sobre su posible contenido, desde una despedida sentimental, hasta una redefinición de su relación ante las presiones de la fama, o incluso un encuentro para discutir sus ambiciones profesionales. Analizamos cómo el misterio que rodea este supuesto momento clave ha alimentado las especulaciones de los fans y cómo su relación marcó un antes y un después en el panorama del entretenimiento. Aunque los detalles exactos seguirán siendo un enigma, la idea de esa conversación representa un punto de inflexión, un momento definitorio en la historia de esta icónica pareja. Ha sido un placer inmenso compartir este análisis con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar estas posibilidades. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el verdadero significado de esa última charla? ¿Qué otras teorías tienen en mente? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me fascina leer sus opiniones y estoy segura de que tienen puntos de vista muy interesantes que aportar. Y antes de despedirme, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, no olviden darle ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas apasionantes. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Adiós.